quizás convocar a la figura más representativa, convocante y políticamente competitiva de nuestro espectro ideológico, el doctor Ricardo López Murphy. Así que gracias, Ricardo, por acompañarnos y gracias a ustedes por estar. Bueno, buenas tardes. Lamento las incomodidades. La idea, ustedes saben que a lo largo de mi vida cívica el esfuerzo siempre estuvo orientado a hacer de cada intervención una acción docente, una acción pedagógica. La vida cívica requiere que estemos en condiciones de explicar, de crear una narrativa que nos cohesione, coordine y nos permita accionar en la sociedad y accionar en el mundo de las ideas. Cuando reflexionábamos con los amigos que me invitaron cómo hacer constructiva esta exposición, yo pensaba que tenemos que llenar uno de los vacíos que tenemos en nuestra argumentación, que es, si es posible, una coalición de las ideas sensatas, de las ideas que han prevalecido en los países exitosos en Argentina. Y mi esfuerzo en el día de hoy va a estar destinado a construir ese relato, a darle sustancia y a nutrir a mucha de la gente afín a nosotros de una línea argumental sobre este tema que es crucial. Uno de los dramas de nuestro sistema político es su fraccionamiento, en general, en todo el espectro. Ese fraccionamiento es particularmente significativo en nuestro espacio. O sea, por distintas razones ha habido una enorme dificultad de cohesionar este espacio. Yo creo que la última vez que actuó en una elección presidencial cohesionado este espacio fue en el 2003. Y lo recuerdo como un hecho singular de nuestra historia, porque justamente el problema de la cohesión es un problema importante. Yo voy a intentar que hoy aprovechemos esta convocatoria no para hacer una exposición de circunstancias, sino meter nuestra reflexión profundamente en los dilemas que enfrentamos. La nuestra siempre es una propuesta vinculada a la libertad. ¿Qué es lo que intentamos construir y defender en la vida cívica? Una sociedad que protege las libertades individuales. Nosotros no concebimos la vida sin libertad, no concebimos el progreso. Ese progreso requiere, y no voy a enumerar las libertades, bastante fácil. Ustedes agarran la primera parte de la Constitución, la Declaración de Derechos y Garantía, y ahí Alberdi es un escritor más lujoso y más dotado que yo, así que ahí están expresas, claras y transparentes las libertades de las que estamos hablando. Esa sociedad que cautela las libertades de nuestra visión tiene un marco legal que garantiza la cooperación pacífica. Esto es muy importante. La libertad no es darwinismo, ni es la jungla, ni es la patota. Es una libertad pacífica y consentida. Eso hay que entenderlo, porque nosotros expresamos un nivel de civilización superior. Esa civilización no es muy extendida en la historia de millones de años de la humanidad. Ha prevalecido en los últimos 150 años. Esa es la historia que venimos a rescatar y los valores que venimos a rescatar. Ese mundo de libertades, de oportunidad, de un marco legal que cautela el orden y la convivencia pacífica y la cooperación voluntaria, enfatiza enormemente la responsabilidad. La libertad no se puede escindir de la responsabilidad. Entonces, eso está en el corazón de nuestra propuesta. Eso no quiere decir, y acá estoy rescatando una tradición muy larga, que los que profesamos los valores de la libertad hemos dejado de lado atender y atenuar el infortunio. No es cierto. Todos nosotros sabemos que tiene que haber una respuesta para el infortunio, que esa respuesta tiene que ser
constructiva y consistente con los incentivos de libertad y responsabilidad, pero que tiene que atenuar el infortunio. Y sabemos nuestras prioridades, qué es lo que nosotros buscamos, y buscamos con mucho énfasis: generar las mayores oportunidades a los niños. Esa es nuestra jerarquía, o sea, crear las condiciones de una sociedad de oportunidades. En todo caso, atenuar, cuando hay infortunio, el padecer de los ancianos. En el resto, nosotros lo único que ayudamos es para que vuelvan a trabajar, no para que vivan de los demás. No, digo, este es un principio, es una columna vertebral de nuestra reflexión y organiza todo nuestro pensamiento. Las prioridades, a veces se ha tergiversado mucho nuestro marco de ideas, incluso por nuestros cultores, porque, digamos, en los aciertos y los errores, mucha de nuestra gente viene de la vida académica, de la reflexión. Ahora, la vida académica es un juego distinto que la política. En la vida académica uno se pone en posiciones polares, extremas, para probar su acerto. En la vida política lo que busca es cohesionar voluntades, entonces tiene que tener un lenguaje distinto, y acá no vine a hacer, es verdad que la exposición va a ser densa, cuidadosa y profunda, pero no es una exposición con el ánimo de hacer una contribución académica, sino con el ánimo que se entienda cómo se construye una alternativa política que creo yo que está en los efectos centrales de nuestro espacio, digo, en general de la Argentina, pero en nuestro espacio. Una cosa curiosa, yo cada vez que subo al colectivo, yo viajo todo el día en colectivo, acá vine en colectivo y en taxi, no había forma de avanzar, pero el primer tramo lo hice en colectivo. El colectivo se convierte en una asamblea, una cosa. No, pero lo digo en buen romance, la relación de la gente, las preocupaciones de la gente, la angustia de la gente, pero sobre todo lo que más me impresiona es la incomprensión de la gente de cómo nos metimos en estos líos. Yo venía con un pasajero que me hacía una reflexión muy pertinente. Me dice, en Uruguay hay elecciones en la misma fecha que Argentina. Hay un espectro ideológico más grande que el de Argentina. Nadie está angustiado. Acá creen que el día que van a votar es el día que explota la bomba atómica. No, digo esto porque es un tema de cultura cívica. Entonces, yo en la réplica le hacía la reflexión, le digo, fíjese que una de las principales candidatas está muda. Imagínense, le digo, en Uruguay, una campaña muda. Ahora, la mudez es el principal instrumento de su candidatura. Sí. La única expectativa que tiene, el resto cuando comienza a hablar. Por favor. No, pero quiero decir eso porque forma parte de este problema de cultura política. Cuando el espectro en Uruguay es tan amplio como el nuestro, es la misma fecha electoral, tiene problemas económicos, yo diría, similares y a largo plazo más complejos que los nuestros. Y sin embargo nadie está angustiado, y acá uno cruza el río y entra un enorme pánico. No digo, forma parte también de nuestro déficit. Si nosotros tuviéramos una coalición más poderosa, acá se acaban los miedos. Parte del problema de los miedos ha sido la dificultad y la incapacidad que hemos tenido, y digo hemos para que no atribuirlo a los otros, ¿no? Que nosotros tenemos una explicación que siempre es la culpa de los otros, no en mi caso. Hemos tenido una incapacidad de construir vehículos comunes que nos contengan, y lo que voy a tratar de resolver en esta exposición es eso. Nuestras propuestas tienen, y acá y en todo el mundo, un énfasis en las cuestiones económicas. ¿Cuál es ese énfasis? Ese énfasis tiene dos componentes centrales. Un énfasis muy grande en el crecimiento. El mundo progresó y tuvo prosperidad bajo la idea de la libertad. Nuestro énfasis es en el crecimiento. El crecimiento no viene del birli-birloque. Viene de acumular capital humano, de aumentar la productividad, y lo que nosotros llevamos a la discusión pública son propuestas sensatas sobre esos temas. Ese es un punto vital para construir nuestra coalición.
El segundo énfasis que siempre hacemos es la estabilidad, pero no una estabilidad ficticia. La estabilidad, esta angustia, este desasosiego que tiene nuestra sociedad, no es solamente por la tasa de inflación, es por la volatilidad de la actividad económica, por la angustia de si no tendremos un colapso externo, es decir, una combinación de angustias que se suman y que generan ese derrotismo social, parte del cual se debe esencialmente a que nuestro espacio no tiene la relevancia que debería tener para tener una sociedad equilibrada. En general, nuestro sesgo en materia de políticas públicas es al crecimiento económico, es a aumentar el ahorro, es a crear oportunidades de trabajo. Siempre reflexione que nuestra propuesta es cómo crear más trabajo, no gnocchi. No digo porque crear trabajo no es poner 2 millones de empleados públicos, no es poner 1 millón de planes sociales. Crear trabajo es invertir, crear empresas, lugares productivos que entre otras cosas generen los impuestos que hagan factible que no explotemos cada tantos años. ¿Cuál es nuestro espacio político? Acá donde vienen los conflictos con mis amigos del espacio. Nuestro espacio político, si quiere ser relevante, no un núcleo académico, sino un espacio político relevante, tiene que ser muy amplio. No puede, cada vez que nos fue bien fue porque fuimos muy amplios. Lo que se acuerdan, 2002-2003, basta mirar los intelectuales que nos acompañaban. Acuérdense eso era un espectro extraordinariamente amplio. Por eso estuvimos tan cerca. Quizás estuvimos mucho más cerca de lo que todo el mundo piensa. Lo que no tuvimos fue el aparato político necesario para controlar la elección en toda su dimensión. Entonces, la propuesta que ustedes van a escuchar no es una norma de un monasterio o de una secta, ni es un planteo académico. La clave de una amplia coalición, esto les va a parecer imposible, es evitar los conflictos internos. No hay, cuando yo, por ejemplo, soy escéptico sobre el corto plazo, por la potencialidad y la capacidad de insulto que hay en nuestro espacio. O sea, la clave de las coaliciones exitosas es que tienen 3 C, acuérdense las 3 C. Por suerte estas son buenas, había otras 3 lugares que eran complicadas. Cohesión. No hay coalición exitosa sin cohesión, sin concordia. O sea, tiene que haber una actitud predispuesta para los que marchan con nosotros y una actitud de cooperación. Si cumplimos esas 13, empieza a haber posibilidades, empieza a haber algo que no escuchamos, pero que es vital para ser exitoso. La regla es como en todo nuestro pensamiento. Tiene que haber reglas claras para resolver los conflictos con un esquema predeterminado. Los conflictos, ¿dónde surgen? En 2 cosas centrales. En las candidaturas, los nuestros no son diferentes que los otros. O sea, todas las racionalidades concluyen cuando hay que armar la lista de candidatos. Y el segundo es en los programas. O sea, son los dos áreas donde hay en general fricción. Creo yo, y este es el punto que hoy quiero que todos nos vayamos a nuestras reflexiones cuando volvamos a nuestro hogar, es que no hay maximalismo. El maximalismo es razonable en la vida académica, no es razonable en la vida política. Las propuestas nuestras tienen que ser concretas e implementables. La tradición que nos abastece a todos nosotros, que tiene un correlato en los partidos liberales europeos, todos tienen implícita la lógica de la coalición y la cooperación. Es que sería imposible, si no, armar gobiernos sin esa voluntad. Si uno no tiene esa voluntad, está muy bien, pero yo creo que hay mucha gente muy afín a nosotros que es muy valiosa y yo le tengo un gran afecto, pero no para este negocio. Este es un negocio en el sentido de negación del ocio, de una actividad. Esta actividad tiene reglas. Esas reglas no pueden ser las
posiciones maximalistas. No es fácil plantear esto, porque vivimos en un mundo y en un marco de extremismo y polarización. El caso, la grieta. Es decir, la grieta es todo lo contrario a la idea de la libertad. ¿Por qué es todo lo contrario? Porque la grieta es a todo o nada. La grieta es suprimir al adversario. Las ideas de la libertad son, recuerden ustedes, convivir, cooperar, cohesionar. Eso es todo lo contrario de exacerbar la antinomia y el antagonismo. La antinomia y el antagonismo es más propia de nuestros adversarios intelectuales. Carl Schmitt, el teórico del nazismo, que es el ideólogo de Laclau y compañía, Mi esfuerzo en el día es de la hoy idea de va a estar destinado a extrememos la construir ese polarización, relato, fomentemos el a odio darle y el sustancia conflicto porque hay y a- crisis. Esa no es nuestra posición, porque en ese caso hay que prepararse para la guerra, no para la elección. Si vamos a liquidar al otro, no vengan acá, vayan a entrenarse en campo militar. Está claro el punto para entender esta cuestión. Piensen ustedes que nuestro principio esencial antes de la economía es un principio institucional que es el Estado laico. ¿Qué quiere decir el Estado laico? La laicidad del Estado reconoce la pluralidad de credos, de ideologías, de preferencias. El Estado laico admite que uno tenga diferentes religiones, diferentes ideologías o que carezcan. Y no, los estados totalitarios, ustedes van a la Cuba de Castro, el Estado está al servicio del Partido Comunista, está así puesto en los textos constitucionales. Como decía Borlendi, el ministro Perón, la policía tiene que ser peronista. Es decir, no, pero digo, quiero que entendamos, no lo estoy haciendo con agresividad, no estoy usando con oportunismo la expresión, estoy tratando de construir los cimientos centrales de la propuesta que haga posible una coalición muy amplia. En ese campo tampoco la rigidez es propia de este ámbito. Acá viene el otro punto que es crucial, que es nuestro optimismo. Como somos escépticos sobre nuestra habilidad de resolver este problema de corto plazo, somos profundamente optimistas. ¿En qué sentido? En el sentido que los problemas son abordables. Nosotros no necesitamos que venga un hombre o una mujer providencial que nos arregla los problemas. Nosotros creemos, y yo creo en particular, que los problemas de nuestro país son perfectamente abordables. No son problemas, al revés, yo venía con este uruguayo que me hacía la observación en el colectivo, y yo decía, los problemas de Argentina son menores que los de Uruguay. Lo que pasa es que los uruguayos no creen lo que creen nuestros conciudadanos, que viven todo el tiempo ahí en el mismo colectivo, en esa asamblea que se armó. La gente decía, no, pero si se viene una explosión. Le digo, ¿por qué? No hay ninguna razón para... Puede ocurrir, pero es si hacemos cosas, no es que los países explotan porque sí. Es verdad que hacia adelante tenemos, tienen nuestros vecinos, una agenda de reformas importantes. Por eso el programa que tenemos que llevar tiene que ser un programa factible. Eso es muy importante que se entienda, y no un programa que nos alegre, un programa factible. Habrá que reformar el federalismo, eso probablemente sea la reforma más difícil de todas las otras a mí me parecen fáciles. La única reforma que me parece que es sacarle al Bulterri el huesito de la boca es la reforma fiscal, porque ahí ocurrió en nuestro país una tragedia en el periodo de transición entre el anterior presidente y el actual presidente, que la Corte votó devolverle el 15% de los recursos que se aportaban al ANSES a la provincia. Y ahí usted le puso a ANSES 4 millones de jubilados, 4 millones y medio sin aporte, y además le sacó los recursos. Eso quebró el Estado. Eso hay que darlo vuelta. Ahora, una cosa es decirlo, otra cosa es buscar los sujetos políticos que estén dispuestos a hacer esa tarea tan
tan excitante y tan demandante. La reforma de los seguros sociales, eso creo yo que todo el mundo es consciente, que con el avance, con el envejecimiento, los seguros sociales en el mundo van a ir cambiando. Brasil va a una reforma parecida, España, Italia han hecho esa reforma, vamos a tener que hacerla. Yo lo mejor que creo que eso hay que ponerlo en términos, de nuevo, de un debate racional. Nosotros sí tenemos una orientación ahí. Nosotros queremos que haya congruencia entre los esfuerzos realizados y los retiros recibidos, o sea, que haya correspondencia. Eso es el único punto que agregamos al problema. Nosotros reconocemos que la esperanza de vida se ha alargado, pero el punto nuestro, el punto de las ideas de la libertad es la correspondencia, que es un tema no menor. En el fondo, toda la supresión de los fondos de pensión fue para volverlos a la tribu y repartirlos como se le ocurra al poder de turno y no de acuerdo a los esfuerzos realizados. Habrá que reformar el Estado, eso me parece a mí que no. Habrá que insertar al país en el mundo, hay que reformar los mecanismos de contratación, vamos a tener que reformar las políticas públicas desde la defensa de la educación. No voy a abundar sobre el programa de reforma, porque eso es motivo de otra reflexión, cómo se haría eso, sino voy a hacer énfasis en qué característica tiene que tener. La característica central, y aguárdense esta palabreja, es que sean homologables. La Argentina no tiene que ser un campo de experimentación, tenemos que hacer cosas que se hayan hecho en otro lugar. Cuando a mí me hacen una lista de cosas que no se hacen en otro lugar, yo digo, ahí no, ahí no. A mí me parece que no hay forma de convencer a nuestros conciudadanos si vamos con un proyecto, no se vio nunca esto que vamos a hacer, pero hágase de conejillo de India. Yo digo, probemos cosas que funcionan en los países que son exitosos. Eso me parece un programa muy atractivo y muy valioso. Dice, ¿usted qué país miraría? Bueno, yo miraría Suecia. Por ejemplo, el sistema educativo sueco y alemán a mí me resulta sumamente atractivo para los problemas que tiene Argentina, muy congruente entre el problema de la formación y el trabajo. Nosotros tenemos ahí un tema central. Digo, en Chile 40% de la población trabaja y paga la previsión social. En el noroeste argentino, en el noreste argentino 8%. Que hay entre el 8 y el 40%. Digo, alguna pregunta nos tenemos que hacer. Hay muchas cosas para explicar eso, pero digo, la agenda no es una agenda tonta la que estamos proponiendo. ¿Cómo se arma la coalición? Bueno, eso se arma con un conjunto de elementos que es importante. Primero, la coalición se arma cuando nadie se puede hacer el vivo. Acá paga hacerse el vivo, paga hacerse el divisionista, paga hacerse el intemperante, paga hacerse el intransigente. Nosotros tuvimos hasta partidos políticos intransigentes. Digo, no, quiero decir, forma parte de cierta cultura negarse y yo digo, entonces, clave es que la opinión pública, en la elaboración y en la narrativa, haya un énfasis sobre los problemas, los medios y el proyecto que tenemos. En segundo lugar, esto es muy importante entenderlo, la política no son las redes sociales. La política tiene un anclaje territorial. Y en el anclaje territorial es muy fácil ver. Yo el otro día recorría La Matanza, que es interminable. Interminable. Y la reunión fue en González Catán, así que te imaginas lo que la recorrí. Yo pensaba lo que nos cuesta juntar la gente. Si acá no hay cooperación, cohesión y concordia, acuérdense las famosas 3C, esto es inviable. ¿Cómo se hace en este territorio si lo vamos a hacer a partir del conflicto entre nosotros? No lo veo. A ver, no solo es una actitud la coalición, sino también es una cuestión de realismo. Si uno va de arriba hacia abajo, es muy fácil subestimar los problemas territoriales, la cohesión, la cooperación, la concordia. Si uno va de abajo hacia arriba, empieza de los territorios, es imposible evitar eso, porque si no, no se puede armar nada.
El tercer punto es que necesitamos un programa electoral. El programa electoral no es una declaración de principio. El programa electoral son propuestas concretas que nuestra digamos, electorado factible se puede identificar, pueda defender, pueda comprender. En la Argentina hay un mecanismo que es formidable, que son las PASO. Hay una forma muy fácil de hacer la confluencia. Es ir a una primaria abierta. La regla es esa. La primaria abierta es el mecanismo de resolución, es la clave de cómo se construye la coalición. Ahí está la vía institucional para resolver el problema. Si no hay la maduración para entender esto, yo pregunto, ¿de dónde van a salir los candidatos? Digo, recorriendo La Matanza yo pensaba lo que es armar los núcleos en cada uno de estos lugares. Digo, para que tengamos una noción histórica, recrear en la elección, el Movimiento Federal, que era una coalición muy amplia, tenían alrededor de 600 centros organizados en todo el país. 600. Ahí en La Matanza, usted recorría cada pueblo. No digo que teníamos, si hubiéramos tenido una organización, necesitaban 2000 centros, no 600. Pero hubiéramos tenido, probablemente hubiéramos ganado. Es decir, ahí hay un tema crucial que es la organización territorial. Ahí salen los candidatos, los promotores, los activistas. Hay un otro comentario que yo creo crucial, que es algo que nos encanta hacer a los argentinos, forma parte de nuestra cultura y yo le encuentro el peor rasgo de nuestra cultura política, que es el mascarón de proa. En la Argentina lo que siempre se busca es un pajarito que atraiga y todos nos colgamos atrás. Esa lógica es una lógica muy perversa para organizar una fuerza política que sea atractiva, que sea motivante, que genere pasiones. Porque eso es lo único, digamos, por eso no solo en nuestro país, acaba de ganar las elecciones, en una situación tan compleja como la de Ucrania, un cómico que invitaba al presidente. No nuestro solamente. Es decir, digo, esta cuestión de buscar el mascarón de proa y ver si nos colgamos de él y con eso salimos adelante, porque eso nos evita todos los esfuerzos, es lo que degrada la política, es lo que la hace inviable, y a mí lo único que no me tienen que proponer es el mascarón de proa, porque ahí yo automáticamente ya sé que es broma el asunto, que no va en serio, que no estamos tratando de construir una alternativa, sino de ver cómo nos colgamos los carguitos. Que parte de nuestra lógica es esa, forma parte del problema que tenemos. Hay que tener una organización territorial, hay que tener los equipos. Siempre, a lo largo de mi vida, el énfasis fue: tengamos una propuesta, tengamos una narrativa, tengamos una propuesta local. No simplemente una propuesta nacional que sea 4 o 5 expresiones, sino en cada lugar una propuesta local, porque eso es lo que ancla a la gente, es lo que le da pertenencia y participación. Yo creo que para hacer lo que hay que hacer es un error guiarse por criterios electorales. Si no edificamos una fuerza, y esa construcción requiere esa visión de largo plazo, no ver cómo contestamos el problema dentro de 2 meses, sino cómo lo contestamos en un largo plazo, que en general no es, yo no soy muy keynesiano, no es mi caso, o sea, el largo plazo para mí está limitado, pero es justamente esa generosidad básica de la política, de no pensar si uno va a ser protagonista, sino cómo crear las condiciones para un proyecto a largo plazo. Yo escucho a mucha gente que dice que quiere participar porque está enojada. Cuando se le pase el enojo se va a borrar. No es ese. El punto es construir mecanismos de participación que en particular resuelvan ese inmenso problema que tiene la sociedad argentina, que la coalición de las ideas sensatas está muy fraccionada, muy débil, en una cultura que no ayuda. Porque no sé si han visto, yo creo que el programa más disparatado que el del miércoles pasado, el plan Matambre,
Después cuando anunciaron que iban que vamos a vender kilo de matambre, no sé si son 500.000, una cosa desopilante. Lo que más angustiado me tiene es que es extremadamente popular el plan matambre. O sea, en las encuestas, yo acabo de ver una encuesta, está espectacular el plan matambre. O sea, es todo al revés de lo que hay que hacer, pero eso es lo que es popular. Eso da una idea el problema que tenemos. Las elecciones no se pueden ignorar. Como no se debe tener un criterio electoralista, la elección no se puede ignorar. Hay que dar una respuesta a la elección. Ahí la respuesta implica recursos, implica equipos, implica selección de candidatos. Este tema es central. Implica, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuántos centros operativos hay que tener? Vamos a poner en la hoja de trabajo. Hay que tener alrededor de 50. Si uno no tiene 50 en la ciudad de Buenos Aires, 50 núcleos territoriales, yo no sé si alcanza. Sin eso, ni empieza. En el Gran Buenos Aires hay que pensar 250 o 300. Digo, esta es la magnitud del esfuerzo. Eso no importa tanto que haya muchos en cada centro. Importa que en cada lugar del territorio, en algunos, por ejemplo, nuestro espacio, todo el cordón Núñez, Retiro, y a lo largo de la avenida Rivadavia hasta Floresta, debería ser bastante popular. En otro lugar de la ciudad es más difícil nuestra tarea, nuestra prédica. Pero, es decir, en algunos la densidad tiene que ser grande, en otros será menor, pero hay que estar en todos lados, si no... El otro día en la matanza de Masaya Catán me decían reír, porque decía, acá el problema no es los votos que saca, el problema es cuando los cuenta. Cuando los cuenta, usted puede sacar 15, cuando los cuenta sacó el 3. Y digo, este es un tema importante de por qué la organización territorial. Por supuesto que tenemos que ganar la opinión pública y eso se gana con un discurso que sea atractivo a un espectro que excede el más afín a nosotros. O sea, nosotros nos tienen que ver atractivo un espectro mucho más amplio que el que es extremadamente afín a nuestras ideas. Los otros nos tienen que ver bien, ¿no? Ahí ya no es una cuestión de identificación, pero gente en general moderada debería vernos con mucha simpatía. Con mucha simpatía. Después si nos votan tema que posterior. Pero ahora, si usted se convierte en un elemento antipático, eso no es valioso para el debate mediático, valioso para el debate académico, no lo es para esto que hay que cohesionar y atraer volumen. Por supuesto que hay que tener un vehículo institucional. Si usted no resuelve eso, y a veces resolver el vehículo institucional da algunos disgustos, eso es inevitable. Yo en eso soy muy pragmático. Como pretendo que tengamos un discurso muy amplio, imagínense lo pragmático que soy con el vehículo institucional, cuanto más propio mejor. Yo, para esta coalición, si tuviéramos la lucidez de construirla, y cuando digo eso a nivel nacional y a nivel de la ciudad de Buenos Aires, donde creo que por distintas razones es más fácil la convergencia. A mí me parece que ha habido allí un esfuerzo manifiesto, y yo no me voy a equivocar en el nombre, para que converjamos sobre Darío López Puig. O sea, como una expresión de todo este espectro, como un candidato natural del espectro. Él está haciendo el esfuerzo y los demás estamos haciendo el esfuerzo de cohesionar. A mí me parece que hay más chance que lo logremos aquí, no estoy seguro que lo logremos, pero yo veo más chance que las que veo a nivel nacional, donde a mí me ha costado enormemente hacerle entender a todo el mundo que si no van a la primaria en común, va a ser muy difícil crear la percepción de sustancia y relevancia para poder ser exitosos en la campaña política. ¿Qué problema yo no le encuentro a la vuelta? Y quiero ser franco con ustedes. Uno de los déficits de mi vida ha sido que yo no tengo un discurso público y otro privado. Lo que me escuchan a mí lo digo privado, público, digo a todos lados lo mismo.
¿Cuál es la única dificultad seria que yo le veo a este espacio? No tanto en la ciudad, si lo veo a nivel nacional, pero también en la ciudad. Es el problema de la polarización. O sea, yo creo que una gran dificultad que tenemos que sortear es convencer a la gente que nos puede votar porque somos distintos y no dejarse asustar por este clima que yo comentaba de la polarización inducida. Creo que esa es una dificultad a la cual yo no tengo una respuesta fácil. Por eso hay que ser cuidadoso. Hay que ser cuidadoso en cómo argumentamos, hay que ser cuidadoso en que no nos vean como marcianos, que no nos vean alejados de las angustias de la gente. La verdad, hoy en el colectivo también yo escuché expresiones de gente que está bien o mal influida por la propaganda y por la acción psicológica, aterrorizada sobre un evento extremo, que aparezca la muda hablando. Con las cadenas, digamos. Ese es un desafío que tenemos. Yo creo que la argumentación que tenemos que usar es que buscamos representar algo distinto a lo que está en oferta, que eso en nuestro sistema institucional tiene los mecanismos de control para que nadie se angustie. Hay una medición en las PASO, hay una medición en la primera vuelta, y si la angustia es qué vamos a hacer en la segunda vuelta, eso es un tema que justamente para eso se inventó la segunda vuelta. Se inventó para que ante el temor de un evento extremo podamos votar por nuestras convicciones y simultáneamente evitar el riesgo extremo. Bueno, estas eran las reflexiones que les quería hacer. Espero que le hayan sido útiles a todos. Espero que hayan entendido la lógica de este mensaje. No es un mensaje con un afán conflictivo. Es un mensaje para sumar. Es un mensaje para generar oportunidades. Yo creo que nosotros no solo nos haríamos un bien a nosotros mismos, le haríamos un gran bien a la ciudad y al país si le damos una alternativa. Porque uno de los problemas más grandes que una sociedad puede tener es que el grueso de la gente se sienta rehén de la política, explotada por la política, abusada por la política y sin ninguna alternativa. La gente bajo esas reglas, sometida a esas reglas, va perdiendo valoración de la legitimidad de la vida institucional y va buscando respuestas extremistas. Y nosotros justamente, como les expliqué hace un rato, lo que somos es la fuerza por esencia contraria al extremismo. Nosotros queremos paz, queremos convivencia pacífica, queremos orden, queremos hacer, como lo digo, no tenemos que tener vergüenza, negocio, negar el ocio. Queremos trabajar, producir, vivir de nuestro esfuerzo y poder elegir hacer nuestra felicidad en libertad. Ese es el programa, esa es la propuesta y espero que eso los entusiasme para hacer lo que hay que hacer. Muchas gracias. Si tienen ganas, hacemos algunas preguntas cortitas, así podemos... Y perdón, Sí. una interrupción, que sean ¿Qué preguntas. posibilidades hay de que se haga esa paso general del sector? No lo sé. Yo lo que sí que creo que es claro para todo el mundo, que he estado planteándolo. Primero, yo siempre en general hago dos cosas. Primero, a cada uno de los actores se lo digo personalmente, pasado un tiempo, cuando veo que no han escuchado, empiezo a decirlo públicamente. Lo he dicho hasta el hartazgo, creo que eso ayudaría. No solo, fíjense, yo no tengo tanto, queda muy poco tiempo, yo no tengo tanto el esfuerzo si lo vamos a concretar o no, sino si vamos a demostrar predisposición para eso, porque puede ser que urgidos por el corto tiempo no logremos construir una convergencia, una declaración,
algo que nos contenga y que cautele los temores de cada uno, pero si hay una predisposición, usted crea las condiciones para que eso sea posible más adelante. Digo, soy consciente de que la urgencia electoral está ahí y yo estoy mirando las cosas sin la urgencia electoral. Yo estoy mirando, a mí me parece que hemos estado sometidos muchos años a votar lo que no nos gusta simplemente para evitar lo peor. Y me parece que ha llegado el momento que podamos votar, aunque sea una vez, por lo que nos parece bien. Entonces, eso está limitado, esa posibilidad, por este armado que desvirtúa usted. Yo creo que muchos se han visto obligados a votar, no porque coincidan, sino han votado básicamente contra. Yo digo, un error de diagnóstico crucial es interpretar el fenómeno electoral del 2015. ¿Cuánto votaron por el gobierno? Yo conozco poca gente, los que están decepcionados. Yo no estoy nada decepcionado, yo no tenía ninguna expectativa. Yo voté, no, pero lo digo creo que es importante entender el mensaje. Voté esencialmente para evitar la pesadilla, sabiendo las limitaciones de lo que venía, porque y acá viene la importancia de la ciudad. Nosotros el otro día en una jornada académica, que tiene el afán de crear el discurso y la narrativa, organizada por varias fundaciones, lo que hizo el doctor Kachanowski fue comparar cuánto había crecido el gasto entre 2007 y 2015 en la ciudad de Buenos Aires y cuánto había crecido a nivel nacional. Porque lo que fue, yo me lo imaginaba, pero fue ostensible después de eso, es que en la ciudad el ingeniero Macri había crecido más el gasto que Cristina en el gobierno. Digo, eso para nosotros es importante, porque ¿por qué? Porque en ningún caso fuimos a esa elección, muchos de nosotros, entusiasmados. No, fuimos para parar digamos, imagínense con los problemas que tenían, lo que teníamos, lo que hubiera sido esto con Aníbal Fernández en la gobernación de Buenos Aires. No, digo, eso no tenemos que olvidar. Entonces, la lógica es, hemos hecho eso, pero tenemos que saber construir alternativas. Y yo desearía que tuviéramos esa lucidez de poder avanzar en ese campo. Comprendo desde ya las diferencias, los matices, la desconfianza, porque no seamos tontos. En nuestro espacio hay gente que tiene fuertes convicciones sobre algún tema en particular que la hacen muy intransigente en el diálogo. Eso no es tan fácil de resolver. Pero yo digo, si empezamos a conversar, yo les confieso, he pensado mucho cómo hacer. Pero eso hay que tener oídos receptivos. Si hubiera oídos receptivos, y los oídos receptivos no se los pidan nunca a los líderes que están en la competencia. No van a escuchar solamente si la base le dice, presta atención. Es decir, la política, si no, cada cual va por la suya. Va a escuchar si la opinión pública en nuestro sector lo fuerza a escuchar. Si todo le dice, mira, no te pongas intransigente porque los demás nos vemos desolados y desprotegidos y nos vemos imposibilitados de actuar, ahí se escucha. Ese es el punto. Alan, está Alan y después. ¿Qué tal, Ricardo? Estoy coordinando en todo lo que es la ciudad hoy día. Gran parte de la coordinación es territorial, las personas mesas y eso. La pregunta va a ser muy específica y muy corta. ¿Cómo te vamos a dar por mesas? A ver, por favor. Si yo termino esta exposición y me voy a otra reunión en el territorio. O sea, estoy a 2 reuniones por día en el territorio. Participo en cuanto programa puedo. Esta semana, como voy a hacer muchas exposiciones en el territorio, evito el ruido. No diga abasto, además. No, pero quiero ser franco con todos ustedes. El otro día, un personaje de la política criolla me decía, usted además tiene que trabajar. Claro, si usted no se dedica a la política, no, yo financio esto con mi trabajo, así que tengo que trabajar. Mi énfasis central hoy
la ciudad de Buenos Aires está en dos temas. Lo que hice hoy, que es construir un discurso, voy a tratar de cubrir los distintos tópicos que tenemos que abarcar, y lo segundo, ir a hacer las visitas territoriales. O sea, hay varias formas de hacerlo. Uno son las mesas, otros son los clubes de barrio, las sociedades de fomento, los centros comunitarios, los lugares donde podamos encontrarnos con los ciudadanos en carne y hueso de cada realidad territorial. Mi esfuerzo central hoy está orientado a esas dos temáticas. En la ciudad, después tengo otro esfuerzo a nivel nacional, porque creo que hay que crear un movimiento de opinión que actúe como un gran paraguas de todo esto. Pero en la ciudad está concentrado en armar los discursos que expliquen nuestra oferta a la ciudadanía, y segundo, a hacer esta recorrida territorial. La visita a las mesas, yo podría ir a hacer mesas, que lo hice muchos años en mi vida. Sí, pero eso tiene, es decir, no se puede estar en todos lados. O sea, tiene que haber cierto nivel de prioridad. Mi énfasis está, hagan la tarea en la mesa, parte de la reflexión hoy aquí es para nutrirlos de ideas y de argumentos. O sea, qué es lo que defendemos, por qué lo defendemos, porque en el diálogo con el ciudadano nosotros tenemos que transmitir, sobre todo en este momento tenemos que transmitir un mensaje de esperanza. Yo creo que lo peor que le podemos hacer a nuestra ciudadanía es transmitirle un mensaje catastrofista. Nosotros somos siempre una fuerza de esperanza, porque en el fondo somos una fuerza de frontera. Es decir, ustedes vieron que la gente adversa a nuestras ideas le tiene pánico al cambio tecnológico, al progreso. Esto es mi vida terrada. No, son como el sastre ese Lud que ya al comienzo del siglo XIX quería romper la máquina de coser para que no quedaran los sastres sin trabajo. Nunca hubo más trabajo que cuando se inventaron la máquina de coser, porque empezaron a vestir a todo el mundo, no solamente a los ricos. Pero digo, nuestra actitud en general es constructiva. Somos de frontera, somos una fuerza, un espacio de esperanza. Haríamos mal en basar nuestra estrategia de comunicación en generar temor, en generar angustia. Esa es una cosa. Los problemas, desde nuestra perspectiva, tienen solución. Sabemos qué hacer, lo haríamos mucho. Bueno, no se necesita mucho. Lo haríamos mucho mejor. Lo haríamos mucho mejor. Ese mensaje es muy importante. Eso tiene que ser transmitido con suma claridad. Ojo que si no ya llegó tarde al otro. Último. Y lo último, Ricardo, si usted ya decidió de qué forma venía a participar. Bueno, esta no le parece poca la que me voy a cargar el debate nacional, los contenidos, la gira territorial, y lo hago a lo largo y a lo ancho del país. No es que lo hago en la ciudad de Buenos Aires, lo hago en el Gran Buenos Aires y lo hago en todo el país. Me voy a concentrar por las razones que expliqué en la ciudad de Buenos Aires. No es que voy a dejar de hacer el resto, porque la idea de hacer un partido vecinal, una fuerza vecinal, no sirve. Nosotros tenemos que tener una fuerza de otra envergadura. Y yo creo que están dadas las condiciones objetivas para que ese espacio crezca fuertemente. No solo al presente, sino porque lo que se viene es una época de realismo. O sea, terminadas las elecciones, hay que enfrentar los problemas. ¿Con qué ideas van a enfrentar los problemas? ¿Con los globitos? ¿Con los bailecitos? No, probablemente no haya más remedio que entrar en las discusiones que nosotros hemos planteado todos estos años, a las cuales se ha rehuido sistemáticamente, a las cuales se le ha quitado el cuerpo, a las cuales lo único que hemos hecho es subir los costos. Porque los costos no se diluyen posponiendo, se incrementan. Por eso cuando yo veía, vieron esta cuestión que les planteé hace un rato, la gente está entusiasmada con los controles de precios, con la repartida de matambre, pan matambre. Hay un problema.
Otro problema, que la Argentina está fascinada con el gradualismo. Mire cómo nos fue. Y todavía, siempre que ve, bueno, ¿y cómo es que no? Pero si las cosas hay que enfrentarlas. Cuanto antes se enfrentan, es más fácil resolverlas. Ahora, hay temas que se resuelven inmediatamente, hay temas que tardan 30 años en resolverse. Cualquier cosa que hagamos en el sistema previsional, lo vamos a encauzar, nos va a llevar 20 o 30 años. Porque después que nos metieron esa carga colosal de jubilar un montón de gente sin aporte, a los 80 años nos vamos a decir arreglátela. Bueno, tenemos que ser realistas, vamos a tener que absorber y procesar eso a lo largo de muchos años. Pregunta. Sí. De la caja del ANSES se están sacando, no para los jubilados, se están sacando para piqueteros, para plan embarazar y un montón de cosas más. Yo estoy en este momento teniendo que hacer muchos trámites en ANSES, y realmente que es algo espantada, porque hasta tienen obligación los empleados de ANSES a ir a buscarlos, estén donde estén, en la villa o donde sea, ¿sí?, para darles los planes. ¿Qué van a hacer con los piqueteros? Con los piqueteros, con los planes. Porque ahí es el punto que la gente quiere que se termine. Vamos, ¿cómo? Yo manejo un grupo acá y en Brasil. La gente quiere que se terminen con los planes. Vamos a ponerlo. ¿Usted qué escuchó? Escuchó que el Sí, énfasis. perfecto. No, porque digo importante esto. El énfasis siempre nuestro es cómo hacer que la gente vuelva a trabajar. Es decir, todo el esfuerzo tiene que ser para que la gente vuelva a trabajar. ¿Los celebrados van a volver a trabajar? No, yo creo que la clave de todo el diseño que hay que hacer es que el incentivo sea que vuelvan a trabajar. Entonces, si el plan tiene como lógica que usted vuelva a trabajar, si no, no lo va a cobrar, eso lo va a obligar a trabajar. Esa fue la reforma que se hizo básicamente en Estados Unidos en la década 90 y dio un resultado extraordinario. En inglés es del welfare al welfare. Y es, o sea, de pasar de vivir de lo demás a trabajar para ganar el pan con el sudor de la frente. Esa transición a mí me parece que es más fácil hacerla con los planes, ayudando a que la gente vuelva a trabajar. Es decir, yo prefiero subsidiar que trabajen a cortarlo de una manera que me genere una inviabilidad. Es decir, si yo no genero un mecanismo que haga creíble y socialmente tolerable, no simplemente no va a ocurrir. No va a ocurrir. Hay que buscar un mecanismo. Lo que sí tiene que tener, el corazón del mecanismo tiene que ser, usted vuelve a trabajar. Esa es la clave del proceso. Usted vuelve a trabajar. No hay ayuda sin contraprestación. A ver, nosotros hemos sugerido varias veces que no podía haber plan si usted no estaba estudiando, estaba entrenándose, terminando la secundaria. Son reglas fáciles de poner en marcha, son reglas posibles, son reglas fácilmente instrumentables. Eso es lo que debemos hacer y es lo que nos hace viable. Yo dijera, mañana yo suprimo todo sin un mecanismo de transición razonable, simplemente no me van a creer. Van a decir, esto no lo van a poder hacer, no va a ser posible socialmente. Si tengo un mecanismo inteligente de transición para que vuelvan a trabajar, eso va a gozar de un soporte social suficientemente importante para que sea viable. Pero si yo digo cosas acá, para que se queden contentos, que no son viables, no estoy haciendo mi trabajo. La primera regla no demagógica es no mentirle a los propios. Una de las cosas es proponer cosas que uno sabe que no van a poder hacerse. Perdón, Sí. ¿por qué tengo que pagarle yo a los extranjeros? Vamos a hacer de alguna pregunta. Vamos a hacer la pregunta. Vamos a hacer una Yo pregunta. reconozco. Que están usurpando ya tierra, voy. usurpando ¿Puedo hacer una electricidad y pregunta? todo. Permiso, señora. La última pregunta, María. ¿Existe la posibilidad de que te veamos en alguna boleta? Que podamos votarte. No dijo Mascarón de No, a ver, Ya va.
A lo largo de los años, lo que he dicho públicamente hasta la harta, he dicho que hay un proceso de renovación generacional que es importante no solo realizarlo, sino impulsar. Que Carrió dice que a los 63 hay que retirarse de la política, bueno, yo ya lo he cumplido holgadamente, así que... Ya mejor que se retire a un psiquiátrico. Es decir, hay una razón para que pasado un determinado periodo de tiempo haya una sustitución generacional. Eso es lo que ocurre en todo el mundo, él lo sabe. Yo lo he dicho en broma en algún lugar, que yo no uso soquete, así que no tengo ese problema anterótico que hace tan difícil a otros ser candidatos. He dicho también que solo tiene sentido que vuelva a las lides electorales si hubiera una razón de opinión pública tan poderosa, tan fuerte. Es decir, ¿usted cree que si yo tuviera 30% en las encuestas, me preguntaría el tema? Pues yo no lo controlaría, ¿no? Me lleva a la realidad. Ahora, si usted me dice, en una cuestión ahí en el margen, no lo tengo que hacer yo. En el margen no lo tengo que hacer yo. Eso es lo que creo profundamente. Y voy a actuar en consecuencia. Entonces, si hubiera argumentos abrumadores para ser candidato, no lo voy a poder evitar. No va a estar en tema de discusión. Porque si los porcentajes fueran eso, la expectativa es, bueno, va a ser senador nacional, ¿cómo va a ser? Ahora, para ser senador hay que sacar mínimo 30%. Entonces, estamos hablando de eso. ¿Alguno de ustedes cree eso? Si eso está disponible, en capital sí sacás. Vos con Kachanowski y los Pérfido sacás. Yo creo que nadie ha visto una encuesta. Nadie mira las encuestas y yo me las miro con mucha rigurosidad. Pero igual es difícil tener saber cuántas traccionás si algo yo sé mirar es la cuestión política. Eso no se preocupen, que la miro, acá están mis intereses. Es decir, no intente ir contra los intereses de la persona. ¿Usted cree, con la vida que yo hice desde los 18 años en la actividad cívica, que si tuviera las condiciones de opinión pública apropiada, me ven retractándome? No. Entonces, todo acá la pregunta es, ¿por qué no se tira un piletazo más a 74? No, creo que ese tema, el piletazo no corre más, porque las candidaturas testimoniales que yo hice en mi vida, y fue muchas veces elecciones en condiciones extremadamente adversas, tenían sentido en el contexto de un régimen cuasi totalitario, en el cual la elección era la única oportunidad que teníamos para hablar y para acceder a los medios. En estas circunstancias yo prefiero que haya una profunda renovación generacional. Más aún, yo no quiero que me lo digan, quiero yo anticiparme. Yo también, yo escucho, yo sé. Ahora, ¿en qué único caso el clamor va a ser inevitable? Bueno, si la popularidad es enormemente grande, eso no hay forma de evitar. El Sanguinetti volvió a ser candidato a los 83 años. El Morales Solá contó cómo salió la baña de candidato. Salió porque la encuesta, no importa, yo no lo votaría jamás, pero quiero decir, en la encuesta daba que volaba. Entonces la baña se había retirado y le dije, vos volás en la encuesta. Pero la pregunta que yo hago, ¿no fortalecería la candidatura de Darío, la figura suya en la ciudad? Totalmente. Vos y Kachanowski, las dos. Sí, querido. A ver. Disculpame, yo tengo mi propia sociología con mi grupo. Eso es ir contra todo lo que yo expuse. Todo lo que yo expuse fue decir, no busquemos un mascarón de prueba. Busquemos un mascarón de prueba para que ahí nos colgamos. Es más fácil. Bueno, sabemos que tengo que ir porque me están
esperando el Una última consulta. Teniendo en cuenta la renovación que usted intenta generar o que dice que necesitamos, ¿Darío sería su candidato? Yo he estado apoyando a Darío y espero que él sea exitoso en organizar la coalición que necesita y tener éxito en el emprendimiento.